Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... La Junta Ciudadana Provincial y un grupo de dirigentes gremiales y asociaciones de Galápagos solicitaron al presidente de la República, Lenín Moreno, la destitución inmediata del presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Gray, y Mónica Ramos, secretaria técnica, por incompetencia e incumplimiento de funciones. Argumentan que la inacción de los funcionarios ha provocado una ola de efectos negativos, como que el 90% de la población involucrada en el turismo hoy está en total desempleo, así como la quiebra de empresas, millones de dólares en pérdidas, escasez y sobreprecio de alimentos, entre otros. 8:17 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a la ex canciller María Isabel Salvador. ¿Cómo está? Buenos días, María Isabel, bienvenida. Le saluda Licenia Espinel con Alexis Moncayo. Usted fue representante en su momento del gobierno en las Islas Galápagos. ¿Cómo mira usted la situación por la que está atravesando actualmente las Islas Galápagos y este pedido que hacen la ciudadanía de que se cambie la autoridad que actualmente representa al gobierno? Pues consideran que no está haciendo lo suficiente en favor de cubrir las necesidades que tiene la población en este sector del país. Gracias, buenos días, Licenia y Alexis. Es un gusto estar con ustedes en Radio Pichincha. Bueno, la verdad que la situación de Galápagos es una situación sumamente complicada. Hay que entender que la situación con la pandemia evidentemente es una situación que se ha complicado, y esto no es algo que afecta exclusivamente a Galápagos, sino sabemos que el país entero y el mundo está afectado desde lo económico. Sin embargo, creo que es fundamental entender que para Galápagos, tradicionalmente su actividad principal de sustento económico ha sido la actividad turística, y con la pandemia la más afectada de todas las actividades productivas es el turismo, igualmente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la mayor restricción es la restricción de movilidad. Y entonces, en el caso de Galápagos, hay que tener muy claro que es evidente que la forma de sustento, siendo el turismo, la forma en que llegan los turistas es vía aérea, y esa es la primera cuestión que se detuvo, ¿no? Y lo primero que se cerraron con la pandemia fueron los aeropuertos. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Lo que usted señala es súper importante, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que es muy importante entender por qué el reclamo de la gente en Galápagos es tan importante y requiere una respuesta urgente. En realidad, debía haber tenido una respuesta mucho antes, pero creo que eso es obvio. Sabemos que el gobierno nacional, desafortunadamente, no ha sabido responder a esta pandemia de la manera adecuada, ¿no? En el caso de Galápagos, el tema es bastante más grave, ¿no es cierto?, por estas circunstancias que yo mencionaba. Casi el 90% de las actividades en Galápagos giran en torno al turismo. Todos los pequeños hoteles, los restaurantes, el comercio, todo depende en su mayoría de la actividad turística. Y hay otro elemento fundamental que olvidamos, es que Galápagos está a 1.000 kilómetros de distancia del continente, no es autosustentable, digamos, no produce todo lo que se requiere, digamos, para sostener a una población de casi 30.000 habitantes, ¿no es cierto? Entonces, todos los insumos, productos deben venir desde el continente, y eso requiere igualmente transportación, por lo tanto, movilidad. Entonces, la situación en Galápagos es realmente difícil, es muy dura, y yo entiendo y es justo el reclamo que no digamos que finalmente han estado permanentemente reclamando esta situación, no solamente a raíz de la pandemia, antes también, ¿no? Antes también, pero obviamente la pandemia ha llevado a extremos que son casi insostenibles para la población ya en este momento. Doctora María Isabel, la situación... Permítame una cosa cortita nada más para complementar la primera intervención de la doctora Salvador. Todos teníamos entendido que una pandemia iba a bloquear en principio servicios como el turismo, aerolíneas, aeropuertos y demás. ¿Qué nos dice de un gobierno que no tomó previsiones, doctora, sobre un aspecto tan importante? Yo en el comentario inicial en el noticiero de ayer decía, ¿qué planificación puede tener un gobierno que tiene un archipiélago como el nuestro, Galápagos, que vive estrictamente del turismo, que no hace nada por esa gente, considerando que lo primero que iban a cerrar, precisamente en una pandemia, eran los aeropuertos, las aerolíneas y los servicios turísticos?
no hay planificación absoluta de un gobierno en ese sentido. Así es, Alexis. Yo creo que esto, es decir, no es necesario solamente referirse al tema de Galápagos para constatar efectivamente la ausencia absoluta, diría yo, de planificación respecto de la atención de riesgos, ¿no es cierto?, de la atención frente a una situación extrema que no sabíamos, ¿no es cierto?, igual que un terremoto, no podemos saber cuándo va a llegar, pero una estructura que estaba montada en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, que es la de atención de riesgos, que funcionaba adecuadamente. En esta ocasión, si bien se constituyeron los famosos COEs, ¿no?, los famosos COEs que son la forma de coordinar acciones justamente para atender este tipo de emergencias, desafortunadamente en esta situación no respondió de la misma manera. Y obviamente eso tiene que ver con la priorización de temas que un gobierno da a los distintos temas que van surgiendo. Evidentemente el tema de la falta de planificación respecto de la atención como en este caso, a la pandemia, ha sido inexistente. Y yo creo que evidentemente ese es un gravísimo error. Quiero decir... Se le cerró el micrófono, doctora. Perdón, ahí la tenemos de vuelta. Uno no puede adivinar ni prevenir que va a haber una situación como estas, pero debe estar mínimamente preparado, ¿no es cierto? Y una vez producido el hecho, responder de manera inmediata a través de los distintos mecanismos que existen. Yo me pregunto, francamente, en el caso de la pandemia, automáticamente se decretó la emergencia sanitaria, automáticamente se decretó el estado de excepción. Esas dos son herramientas claves para un gobierno, justamente para poder atender adecuadamente el hecho inesperado que se produce, ¿no es cierto? Esas dos herramientas permiten justamente al gobierno, en este caso, poder utilizar recursos que estaban dentro del presupuesto para otras cosas, priorizarlos hacia la atención de las consecuencias de un hecho como este, ¿no? María Isabel, estas demandas de los ciudadanos en Galápagos se resuelven solo con cambiar la autoridad que representa al gobierno cuando esta autoridad responde a la línea de gobierno. Si él tiene que aplicar la política gubernamental allí, que no va a haber ningún cambio si solo se le cambia de autoridad, que eso no puede solucionar nada. A ver, yo creo que hay que entender la situación de la gente en Galápagos, ¿no? La gente en Galápagos vive, y lo voy a decir muy francamente, es decir, no es solamente hoy, en el caso de la pandemia obviamente es de extremo, pero la situación de las personas que viven permanentemente en las islas es una situación de limitación constante y permanente. Es decir, no hay ni siquiera libertad de circulación más allá de los límites establecidos, porque todo lo demás es parque nacional, ¿no es cierto? No tienen libertad de desarrollar actividades económicas productivas, sino en ciertos espacios, en ciertos momentos. Me refiero, por ejemplo, a la pesca artesanal. La pesca artesanal no es libre, no es que ellos pueden ir y pescar donde quieren, ellos tienen muchísimas limitaciones para desarrollar esa actividad. Y así en cada una de las posibles actividades productivas o que efectivamente se desarrollan allá. Entonces, esa es una constante, ¿no? Es una constante limitación existente, inclusive limitaciones de derechos, ¿no? Ustedes saben que en Galápagos uno no puede llegar e instalarse libremente. Ahí uno tiene que seguir un proceso para poder ir a vivir allá. En fin, hay muchísimas limitaciones. Entonces, esta coyuntura se ve, obviamente, llevada a extremos ante una situación como la de la pandemia, donde se producen una serie de otras limitaciones que impiden a la gente continuar con su vida más o menos normal, digamos, dentro de su normalidad de estar aislados, ¿no? Eso hay que entender muy bien. Yo fui presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, estuve allá 18 meses, y es duro realmente tratar de atender todas las demandas de la población, demandas justas, la mayoría, otras a veces no, pero bueno, eso no es el tema. En todo caso, en situación de pandemia, obviamente, con la crisis bestial que están viviendo, esa sensación de desamparo se aumenta a niveles imprevistos, ¿no es cierto? Y justamente por eso es que la atención del gobierno y del Estado en general
debe ser mucho mayor a la situación de los ciudadanos en Galápagos. ¿Cuáles deben ser los aspectos atendidos de manera urgente, El Salvador? ¿Cuáles deberían ser, digamos, el tema de créditos, el tema de préstamos? Bueno, yo creo que las demandas, sí, las demandas que están planteando los ciudadanos de Galápagos son las mismas demandas que plantean los ciudadanos en el resto del país, ¿no es cierto? Aquí es clave que haya una enorme flexibilización respecto de la posibilidad de que la gente tenga liquidez, ¿no es cierto? Y la forma de tener liquidez son créditos principalmente. Créditos lo más blandos, ¿no es cierto? A los plazos más extendidos posibles, con las tasas de interés más bajas también. Y sin eso, realmente decir, entiendo que el presidente del Consejo actual, Norman Ray, ha propuesto la generación de un bono, pero la gente dice, no queremos un bono, queremos algo que permita realmente reactivar la economía de Galápagos. Y yo creo que eso es indispensable. Yo sí quisiera mencionar el hecho de que, y lo iba a decir hace un momento, que sí sorprende también, estaba escuchando la intervención anterior de María Dolores Miño, sobre el tema y que tú comentabas, Alexis y Licenia, usted también, sobre el doble rasero, el doble tratamiento que se dan a los temas. De ahí los medios de comunicación efectivamente son los que dan un tratamiento distinto dependiendo del tema que sea. Y en este caso, en relación a Galápagos, quiero hacer notar la tremenda diferencia y distancia que ha existido en relación al tratamiento de la amenaza, entre comillas, lo pongo, a pesar de que sí hay un impacto importante, pero no es una real amenaza, de la presencia de la flota china en aguas internacionales, usando a Galápagos como el gran pretexto para la defensa, ¿no? Para la defensa de la circunstancia, ¿no? Hay un doble rasero porque en ese caso el ruido ha sido enorme, todo el mundo habla del tema, todo el mundo discute sobre el asunto, todo el mundo tiene opinión, todo el mundo tiene derecho a tener opinión, por supuesto. Sin embargo, cuando se trata de los ciudadanos ecuatorianos, de las personas, 30,000 personas, tal vez un poco más ahora, 30,000 personas viviendo en el Ecuador, porque nos olvidamos a veces que Galápagos es el Ecuador. Así está muy lejos y nos olvidamos de eso. Solamente cuando nos sirve, ¿no es cierto?, para generar un ruido en temas de conservación, que está bien, hay que conservar, por supuesto, siempre hay que proteger a las Islas Galápagos, pero las Islas Galápagos tienen 30,000 personas viviendo allí, y cuando ellos son los que están en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no es cierto?, la atención de los medios tampoco, digamos, no es igual. Y eso tiene también detrás connotaciones de tipo político, y connotaciones de tipo, político diría yo, con intereses que están más allá a veces de la comprensión que podemos tener de lo que significa Galápagos para el Ecuador y para el mundo, no solamente desde el punto de vista de la conservación y de ser un patrimonio mundial de la humanidad, sino desde el punto de vista de su ubicación estratégica en el Océano Pacífico, que tiene unas connotaciones muy importantes para los intereses geopolíticos de las grandes potencias o de la gran potencia mundial. ¿Cómo evalúa usted, Marisabel, la gestión que ha realizado el señor Norman Ray al frente de las Islas Galápagos? Bueno, es difícil hacer una evaluación, ¿no? Yo digamos, estamos lejos, no puedo ver el día a día. Sí debo decir claramente, ser presidente del Consejo de Galápagos no es muy fácil, es una situación bastante complicada, justamente por estas limitaciones que existen, ¿no? En la vida, en la economía, en la producción en Galápagos. Yo creo que había una expectativa mayor respecto de Norman Ray sobre su eventual desempeño en la presidencia del Consejo, porque Norman es un residente de Galápagos. Norman desde hace muchísimos años vive allá con su familia, entonces es un conocedor, digamos, ha sido un sujeto de todas estas limitaciones y se esperaba pues que él pueda entender y manejar de mejor manera, a lo mejor, muchas de las situaciones. Creo que Norman es una persona de muy buena voluntad y yo no tengo por qué decir lo contrario. Es una persona que normalmente Norman ha sido normalmente muy responsable respecto de sus actuaciones. A pesar de su vertiente política, yo también coincido con usted, doctora. Sí, es que a veces... Yo le saco a Norman Ray de ese encuadre. Correctamente, es correcto. 25, él es del grupo de Romo, de Roldán,
pero yo no le encajo en la misma actitud. Yo creo que en eso... en el comentario decía que esto no se soluciona con el cambio del funcionario, porque lo que usted dice a mí me parece que es clave, porque Norman Ray es un habitante más de las islas y comprende bastante bien la situación. No, y yo creo que ese es un problema que tenemos en el Ecuador y que se mencionaba de alguna manera también en la entrevista anterior, y creo que es una constante, ¿no es cierto? El tema es que tú no puedes sí, tú puedes tener un pensamiento político, una forma de pensar, un entendimiento de cómo debe ser el desarrollo del país, digamos, ¿no? Eso no quita que haya en todas las tendencias y en todo el espectro de distinto pensamiento político, buenas personas, gente responsable, gente honesta, ¿no es cierto? Y yo le ubico a Norman en esa parte, en ese aspecto, en ese segmento de la gente honesta, responsable, que entiende la situación de Galápagos por haber vivido allí muchos años y por estar, sí, con sus niños y con su esposa han estado allí permanentemente. Sin embargo, sí, el tema de su pensamiento y de pertenecer a Ruptura es un defecto desde mi punto de vista. Enorme. Es un defecto, ahora mucho más. Sin embargo, eso no significa que simplemente por el hecho de ser de Ruptura, que es un actor clave en el gobierno actualmente, haya que sancionarle o criticar por ese simple hecho a Norman. Yo creo que Norman es una persona, como decía, responsable y correcto. Sin embargo, sí, desafortunadamente cuando uno está en un gobierno, y sobre todo en un gobierno como el gobierno de Galápagos, uno está limitado por las mismas limitaciones que el resto de la gente en Galápagos, en el sentido de que las decisiones que pueda tomar no son totalmente autónomas. Digamos, las decisiones del Consejo de Gobierno de Galápagos son muy dependientes de lo que sucede en el continente, de los recursos que te provee el Estado central, ¿no es cierto? Entonces, no es una situación tan fácil y no creo que sea justo, y debo de ser sincera, que, digamos, efectivamente, no creo que una solución a los problemas existentes hoy en Galápagos sea el cambio del presidente del Consejo de Gobierno, porque como tú decías, Licenia, va a venir otra persona que va a estar en la misma situación, en las mismas limitaciones. Esto requiere una política pública muy clara desde el Estado y desde el gobierno, que es una decisión política, definitivamente, que significa dotar a Galápagos de los recursos necesarios, la inyección de liquidez, ¿no es cierto?, en su limitadísima economía, para que justamente la gente pueda sobrevivir, pueda tener algún tipo de actividad, mientras, ojalá pronto, se pueda reactivar de alguna manera la actividad principal, que es la actividad turística. María Isabel, una consulta más de mi parte. Hace unos días, en julio exactamente, el gobierno anunció la conformación de un equipo público-privado que se supone tiene que encargarse de diseñar una estrategia de protección de las Islas Galápagos respecto a los recursos marítimos. Este equipo está integrado por Roque Sevilla, si la memoria no me falla, y la señora Yolanda Cacabatze. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la conformación de este equipo público y privado para diseñar una estrategia de protección de las Islas Galápagos, cuando eso debería ser una función del mismo gobierno? Así es, efectivamente que coincido, Licenia, con ese criterio. Yo creo que no es necesario conformar ningún tipo de comisión público-privada, es decir, la iniciativa puede ser interesante, puede ser buena, pero en junio me dices que se creó, ha pasado más de un mes y no sabemos. Sí, en julio, perdón. Bueno, ha pasado más de un mes y no sabemos qué trabajos se están haciendo, ni siquiera sabemos muy claramente cuál es la propuesta. Se mencionó la idea de que se iba a buscar la posibilidad de, con otros países, crear una especie de zona más amplia de protección que no cubra Galápagos solamente, digamos, que no es en la zona de Galápagos, ni siquiera en su zona económica exclusiva, que son las 200 millas alrededor de las islas, sino un espacio de protección de las especies marítimas que cubrirían o que se trabajarían con Costa Rica, Colombia, inclusive Perú, ¿no? Para crear una zona protegida contra digamos, para prevenir justamente la entrada de flotas internacionales a afectar las especies marinas de todo ese territorio. Yo creo que, bueno, como idea puede ser interesante, sin embargo, considero asimismo que esos son procesos de muy largo plazo, que son negociaciones internacionales, si se pretende hacer una cuestión con otros países, requiere realmente varios meses y no años para lograr concretar algo en esa línea, y me parece un poco innecesario, porque hay
muchas otras herramientas. Entonces está diciendo que hay muchas otras herramientas internacionales ya establecidas, o sea, hay una serie de tratados, convenios justamente para el tema de la protección de las especies en el mar, ¿no? Estoy hablando de los temas de tipo que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Hay tratados internacionales dentro de los cuales se podría más rápidamente, porque ya existen probablemente avanzar estas ideas que en sí mismas no son malas, vale la pena pensarlas. Sin embargo, hay otras medidas que podrían ser más inmediatas, ¿no? Como por ejemplo la decisión, y que es una decisión totalmente soberana del Ecuador, de extender la extensión de la Reserva Marina de Galápagos, si fuera su decisión y la voluntad existiera realmente, de extender, la Reserva Marina de Galápagos tiene ahorita 40 millas alrededor, ¿no? De toda la región insular. La zona económica exclusiva insular tiene 200 millas, ¿no es cierto? O sea, podría extenderse de 40 que tiene actualmente hasta lo que fuere, inclusive hasta las 200 millas de zona económica exclusiva, haciendo la reserva marina, por lo tanto, nadie podría entrar a pescar. Obviamente, allí hay otro tipo de intereses que no son los de las flotas internacionales, sino de la propia flota pesquera nacional, que ya no podría entrar en la zona económica exclusiva insular. Pero hay otras medidas que se podrían hacer. Y luego, bueno, hay otro tipo de procesos en relación al tema de la amenaza de la pesca por las grandes nacionales en mar internacional, que es la búsqueda en el marco, en cambio, de la Convención de Derechos del Mar, a la cual adhirió el Ecuador hace varios años ya, y que habría debido empezar a trabajarse ya, que es la posibilidad de obtener que la zona económica exclusiva y el mar territorial, si se quiere, ecuatoriano, se una, ¿no? Porque tenemos 200 millas al borde de la costa continental y 200 millas alrededor, que eso se una. ¿Cómo se podría hacer? Se habla de la extensión de la plataforma continental, lo cual no es una realidad en el caso de nuestro continente suramericano, porque ustedes saben que el continente, es decir, existe la falla que hace que la placa de Nazca y la placa continental se choquen y produzca todo los fenómenos de terremotos y esto, ¿no es cierto? Pero entonces hay la falla no nos permitiría hacer extensión de plataforma continental porque no tenemos plataforma continental. Sin embargo, hay que recordar que las Islas Galápagos son las cimas de los volcanes de una cordillera, ¿no es cierto? Y esa cordillera es conocida como la cordillera de Carnegie, que se extiende desde Galápagos hacia el continente. Entonces, esa sería una herramienta para eventualmente buscar extender nuestra zona económica exclusiva y así evitar la pesca de otras flotas. Doctora María Isabel Salvador, se nos va terminando el tiempo, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Yo no quiero cerrar esta entrevista consultándole y preguntándole, porque obviamente se trata de una figura política muy importante, la suya, ex canciller de la República, ex ministra de Estado y demás, y además por su orientación política e ideológica. En 30 segundos, su valoración con respecto de la candidatura presidencial de Andrés Arauz y preguntarle si usted también, digamos, tiene algún tipo de aspiración electoral en este 2021 que ya se avecina. Bueno, en relación a Andrés Arauz, tengo que ser también siempre muy franca y sincera. Yo conozco a Andrés personalmente, fuimos colegas de gabinete en varios momentos durante los 8 años que yo fui parte del gobierno de Rafael Correa, y conozco personalmente a Andrés. Él es un joven, sí, a veces se piensa que la juventud es algo malo, al contrario, es algo muy bueno, sobre todo en el caso de Andrés y de muchos otros jóvenes, que ha tenido la posibilidad, gracias a su propio esfuerzo, de formarse muy profundamente en los temas de la economía, principalmente en cuanto a formación. Pero ya en su trabajo y en su desempeño, él es un gran planificador. Él fue parte de la Secretaría Nacional de Planificación. Fue también ministro, ¿no? Al final del gobierno fue ministro en varios momentos. Y su desempeño fue siempre un desempeño muy correcto, muy adecuado, muy profesional, muy honesto y muy recto. Yo creo que Andrés tiene todas las posibilidades de ser un muy buen gobernante, sobre todo porque entiende la importancia justamente de la planificación
entiende la importancia de la economía y tiene muy claras las prioridades que el Estado y un gobierno debe tener, que son básicamente el atender las necesidades fundamentales de la gran mayoría de ecuatorianos. Así que en ese sentido me parece es un poco inesperada la elección, nadie conocía de esta posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, como que a muchas personas pudo haberles causado una sorpresa. Sin embargo, creo que es una selección excelente y apoyo definitivamente la candidatura de Andrés. Respecto a lo otro, no tengo ninguna pretensión de tipo electoral, digamos, no voy a estar, no soy parte de ninguna de las listas. Es una pena eso, ¿no? Bueno, porque pues así. Figuras como las suyas se necesitan más en política, sobre todo después de todo lo que hemos vivido estos últimos 3 años. Gracias, Alexis. 60% de la asamblea metida en líos judiciales. Sí, bueno. Sin embargo, no, digamos, yo lo que quiero decir es que la política no se hace solamente desde un cargo público, ¿no es cierto? No necesita ser funcionario, asambleísta o cualquier otra cosa para hacer política. Y yo creo que eso es algo que tenemos que entender todos ahora. La política tiene que ir mucho más allá de lo electoral, mucho más allá de ser o no funcionario público. Yo creo que todos individualmente tenemos que hacer política, viendo la política desde el punto de vista de la importancia de aportar, de contribuir, pero de contribuir principalmente con propuestas que sean de beneficio para la mayoría de ecuatorianos, es decir, para el Estado, porque el Estado somos todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, doctora. De manera honesta y recta. Muchísimas gracias, doctora María Isabel. Gracias, Alexis y Licenia, por invitarme. Muchísimas gracias a usted, muy valiosos sus criterios, es una conocedora además de la lógica del desarrollo de las islas, del archipiélago, y también su valoración política, porque como decía la doctora María Isabel Salvador, es una académica, fue canciller de la República, estuvo en momentos claves de la historia de este país, como fue lo de marzo de 2008, así que para nosotros es muy valioso contar con su opinión. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Gracias, Alexis. Licenia, buenos días. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.